Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar sobre Dios, las sombras, las sincronicidades. Este es un documental de Carl Gustav Jung y es una transcripción exacta de una entrevista. Obviamente, previamente contextualizo. En el tranquilo pueblo de Kirchnack, a orillas del lago Zurich, en Suiza, había una casa de estilo gótico en su construcción. Ahí Jung escribió numerosos textos y dio entrevistas muy inquietantes y brillantes. En 1961, poco tiempo después de la muerte de Jung, su hija Gret y otros gestionaron textos y cartas que les cambió la vida. Cuando pudieron ver qué había ahí, se dieron cuenta que estos manuscritos podían ser hasta cierto punto perturbadores y asombrosos. Jung describió en detalle lo que él llamaba sus encuentros con figuras arquetípicas. Son figuras que son experiencias místicas y profundas que daban forma a su pensamiento, en las que hablaba sus pensamientos y visiones en entrevistas, explorando temas de alquimia, de misticismo y fenómenos paranormales. Eran un estilo de revelaciones muy adelantados a un espíritu de la época, 1961. Y antes, él pensó que podrían ser malinterpretados o ridiculizados por la comunidad científica y el público. Alguna vez se halló un escrito que decía: aún no es tiempo de que esto lo muestre o yo lo hable. Preservó esto para que su muerte a través del tiempo encuentre mayor comprensión estos escritos. Pensó que después de su muerte sus hijos, como Gret por ejemplo, y los otros publicaran, que los guardaran y los fueran publicando poco a poco. Uno de los más reconocidos es el famoso Libro Rojo, que permaneció durante décadas en una bóveda. La comunidad del siglo pasado consideraba a Jung como a un místico alejado de la ciencia o como a un visionario. En 2019, cuando los tiempos habían cambiado y el interés por lo espiritual había cambiado, todo este campo espiritual y esotérico ya se había recaudado y se habla, de que se publicó este libro rojo 48 años después de su muerte. Cada publicación en este rango de años causó siempre revuelo en la comunidad y ha causado, ¿no?, revuelo cuando salen estas publicaciones por parte de su familia y otros. Pues la comunidad científica se hace una controversia, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir Jung? ¿Qué es lo que se va a publicar? Incluso hoy, después de tantos años, ¿no?, de su muerte. Entonces, nuestra comunidad científica, psicológica, se le evitó que conociera todo esto en aquellos años, porque Jung consideraba que las visiones místicas que él aplicaba en sus escritos ofrecían una nueva percepción del enfoque. Este es su legado.
es uno de los primeros psicólogos que habla de la espiritualidad, de Dios, de Jesús, y se convirtió pues por estos enfoques en toda una leyenda, porque llegó a confines de la mente humana y a los misterios del alma a través de investigaciones donde aplicó el ir en tiempo y forma y en presencia a investigar tantas culturas. Por eso también es tan tomado en cuenta, porque él sí se dio la oportunidad de ir a todos estos lugares tan diferentes, entre ellos. Bueno, aparte de que hablaba de los confines de nuestra mente y nuestra alma humana, nuestros misterios, hay un extracto de una entrevista y me gustaría comenzarla. Empieza el entrevistador. Usted ha escrito frases de la muerte, una particular. Esa frase que usted dijo de la muerte es tan importante como el nacimiento. Dice usted, que la muerte es tan importante como el nacimiento y que es un final y que no es igual al nacimiento. Entonces Jung contesta, es un final, sí, pero no estamos tan seguros de que ese final, porque hay facultades de la psique que no están confinadas que no están confinadas al espacio y tiempo. Repito, hay facultades de la psique que no están confinadas al espacio y tiempo. Usted puede tener visiones o sueños del futuro y ver qué hay a la vuelta, qué hay en la esquina y todo. Este tipo de cosas que los ignorantes ignoran y son tan evidentes en la existencia, cosas que siempre han existido. Ahora, estos hechos muestran que la psique, al menos en parte, no depende de estas limitaciones. ¿Y entonces qué? Cuando la psique no está en obligación de vivir en espacio y tiempo. ¿Entonces qué? Entonces, el entrevistador dice, ¿la psique no está sujeta a estas leyes? ¿Qué llevó a especializarlo, señor Jung, a usted en psiquiatría? Jung contesta, la historia de seguir al profesor que logró una plaza en Múnich, tenía un maestro, así lo contó Jung. Él especificó que él tenía un maestro que iba por una plaza en Múnich y quería que Jung fuese su asistente. Entonces Jung dice, pero yo me encontré con un manual de psiquiatría en algún lugar, me lo encontré cuando yo estaba estudiando para un examen. Entonces vi que decía algo de la psicosis, que era como un desajuste de la personalidad. Y en ese momento yo supe que quería estudiar esto. El entrevistador se queda sorprendido y dice, de este modo, yo estudiando para medicina, pues me di cuenta, ¿no? Que con solo ver este manual, este folleto, esta propaganda, me voló la cabeza porque recuerdo que mi interés fue alto, es lo que cuenta Jung. Así fue como empezó en aquel entonces la psiquiatría. En aquel entonces pues no significaba nada, pero yo vi la oportunidad, dice Jung, yo vi la oportunidad de extrapolar y de unificar ciertos temas que contrastaban ya muy dentro de mí, que estaban ya muy cerca de mí, y eso iba más allá de la medicina, que era lo que Jung estaba estudiando. Él explica que las ciencias naturales, que siempre, dice él, siempre estudié la historia de la filosofía y temas afines,
Fue de pronto como si dos corrientes se unieran para iluminarme y descubrir algo nuevo. El entrevistador le pregunta a Jung: ¿recuerda usted qué creó ese punto de inflexión en su modo de pensar? Y Jung contesta: tuve muchas experiencias de ese tipo. Además fui a Washington, a una clínica afroamericana, y fui yo a investigar si ellos tenían los mismos tipos de sueños que otras culturas. Esto me llevó a que existe un extracto impersonal en la psique. Ejemplo, había un paciente disociado, perdón, y había un esquizofrénico, y había un paciente disasociado, un esquizofrénico, y estuvo en la clínica esta persona como por 20 años, sin ninguna educación. Un día él estaba muy exaltado, llamando, y cuando me vio acercarme a él me llevó a la ventana y agarrándome de la solapa me dijo: doctor, ahora usted va a ver, mire el sol y observará cómo se mueve. Usted debe de mover la cabeza así y verá cómo las aspas del sol se mueven. Y le dijo: ese es el origen del viento. Verá cómo se mueve el sol de un lado a otro. Y Jung comentó: 4 años después de este evento con este enfermo en el hospital, yo 4 años después me topé con un escrito por un historiador alemán que tenía por nombre Idrich, quien había tratado con la liturgia de Mitra. Esta liturgia hablaba en una parte, en este gran papiro mágico que se encontró en París, el de París, perdón, el que está ahí, se introdujo una parte llamada liturgia de Mitra, que decía: después del segundo rezo, usted observará el segundo disco del sol cómo se desdobla y verá cómo y verá cómo de él tuvo el origen, de ese tubo viene el origen del viento. Cuando mueva usted su cara hacia el este, él se moverá hacia allí, y cuando usted mueva su rostro hacia el oeste, él se moverá ahí. Entonces, está fuera de discusión, ya que la observación de este paciente se hizo 4 años antes, ¿no? De que se publicara el artículo, fue lo que dijo Jung. O sea, es interesante, ¿no? Observar cómo una persona que aparentemente tiene esquizofrenia tenía este conocimiento. Entonces el entrevistador, al escuchar esta historia, le dice a Jung: ¿esto fue coincidencia? Y Jung le dice: no, fue lo que fue, una sucesión de datos. Jung nos dice que este artículo fue después del primer evento. Entonces el entrevistador le pregunta: usted dice que hay que ver la muerte como un objeto y que evadirla es evadir parte de la vida y hace que pierda y hace que no pierda su objetivo. Entonces es una pregunta, ¿no? Perdón, vuelvo a repetir. Es una sucesión de datos y el entrevistador le dice: usted habla acerca de la muerte. Le empieza a hacer una pregunta acerca de la muerte y le dice: usted dice que hay que ver que la muerte es un objeto, que hay que evadirla y que es parte de la vida, ¿no? Es un objeto, parte de la vida. No hay que evadirla, porque si la evadimos hace que la vida pierda su objetivo. Si nosotros evadimos la muerte, la vida deja de tener objetivos.
¿qué consejo nos daría? Y Jung contestó, le daría a usted a las personas en los últimos años de su vida para facilitar que hagan esto, ya que la mayoría creen que la muerte es el fin de las cosas. Y habría que platicar esto, ¿no? En sus últimos años de vida hay que facilitarles esto. Así la gente se siente amenazada si no les explicamos que nuestra vida tiene un sentido, ¿no? Entonces la gente dice, la muerte me amenaza, es el fin de todo. Y en realidad no, es solo un objeto y parte de la vida, porque a lo largo de nuestra vida, comenta Jung, tenemos una muerte inminente todos nosotros juntos. Entonces la gente tiene que ver distinto esto. Y aquí hay miedo, porque la gente empieza a mirar al pasado y se petrifica, y falta la sabiduría y le resta la importancia a la vida. Entonces, sería cambiar el enfoque, ¿no? Es lo que nos propone Jung acerca de la pregunta sobre la muerte, y que para no petrificarnos lo veamos así. Por ejemplo, por eso a las personas mayores deben de saber que hay un futuro y que hay una aventura dentro de la muerte y después de la muerte, y que es lo mismo que la vida. Es un trance, es un momento. Entonces, al dar este nuevo enfoque a la gente mayor, Jung oferta, ¿no? Siempre una perspectiva diferente, porque el inconsciente, menciona Jung, es lo que está tratando de hacer. El inconsciente está tratando de vivir. O sea, claro que todos obviamente vamos a morir, y que pues sí, este es un triste final, pero día a día en el fondo de nosotros hay algo que no lo ve así. Por esto, y es un hecho psicológico colectivo. La mayoría no sabemos que vamos a morir, pero no lo vemos diariamente así, ¿no? No pensamos como un hecho. Entonces, eso no prueba que sea un hecho de algo. Por ejemplo, yo no sé por qué comemos con sal, pero comemos con sal, es lo que decía Jung, ¿no? Porque nos sentimos mejor, y así cuando usted piensa en determinada manera, usted piensa que es más apego, ¿no?, a las leyes de la naturaleza, como sal porque es natural. La muerte viene después de la vida y tiene un fin la vida porque es natural. Entonces, ¿usted piensa o está pensando mejor las cosas o peor? Y es algo así más o menos como lo marca Jung. Le pregunta el entrevistador, ¿usted personalmente cree que la muerte es el final o no lo cree? Jung contesta, bueno, para mí la palabra creer, es difícil. Yo debo tener alguna hipótesis determinada, y si yo sé una cosa, no tengo que creer en nada. Yo no me permito creer en nada solo por el simple hecho de creer. No puedo creer, pero si hay razones y motivos para creer una hipótesis, entonces debo aceptarla, esas razones, y debo de decir, es cierto. Esa fue la respuesta de Jung. El entrevistador le pregunta, ¿y usted creía en Dios? Y Jung contesta, oh sí. El entrevistador le pregunta, ¿y sigue creyendo en Dios? Jung contesta, oh no, lo sé. No tengo necesidad ya de creer. Yo lo sé. Aquí voy a dejar un poco de esta entrevista. Espero se entienda los motivos. Es muy interesante escuchar a una parte de lo que pensaba Jung directamente. Tiene un pensamiento con un estilo muy práctico,
y muy sencillo. Espero se pueda vislumbrar.